Continuamos en las tardes del sol, el magazine de la buena energía. Les contamos que el día de mañana en el mundo se llama a la sensibilización sobre el tema de la obesidad, que tiene que ver mucho con cómo nos alimentamos, el estilo de vida que llevamos, pero también un tema de salud pública que afecta a muchos países en el mundo. Para hablar a profundidad de qué pasa y por qué la salud pública se puede ver afectada por esta situación, ya está con nosotros la doctora Sandra Viviana Muñoz. Ella es epidemióloga experta en tema de obesidad, de comer, y aquí está con nosotros para compartirnos un poco su conocimiento y palarnos un poquito de las orejas frente a lo que estamos haciendo mal. Doc, bienvenida, buenas tardes del sol. Muchas gracias. Bienvenida, Doc, ¿cómo estás? Muchas Buena gracias. energía, doctora, ¿cómo está? Muy bien, ¿ustedes? Bueno, mi doc, Bueno. usted y el doctor anterior son los que uno menos quiere visitar en la vida porque empieza la prohibidera. ¿A usted no le ha pasado, televidente? Yo sé que sí. Llegan a la casa después de una cita con la médico, con el nutricionista y, ve, me prohibieron tal cosa. Y esa prohibida les dura 2 semanas. Y a la tercera semana, ay, un pancito no hace daño, y vuelven a comer su pan. Doc, hablemos de todo lo que pasa en un país relacionado con el tema de la obesidad, porque si bien es cierto es un tema de salud pública, pues también afecta a la economía de los países. ¿Por qué? Sí, lo que pasa es que siempre hemos visto la obesidad como, y eso también es la invitación a cambiar el chip porque, ay, está gordito, está gordita, tenemos sobrepeso, pero no lo hemos visto como enfermedad. La obesidad realmente es una enfermedad que propicia otras enfermedades crónicas, pero a nivel de salud pública, en cuanto a costo, puede llegar a costar $4 billones en 10 años. ¿Por qué decimos pro la obesidad? ¿Por qué? Porque la obesidad genera isquemia, infartos, disminución de la productividad laboral, muertes prematuras por estas enfermedades. Entonces, todo esto nos genera ese costo. Y lo peor aún es que ya no es solo en adultos, sino en niños. Prácticamente ahora hay aproximadamente 41 millones de niños en el mundo con sobrepeso o con obesidad, que a veces de pronto es muy cultural que decimos, ay, el niño gordito tan lindo, se toma todas las sopitas, está repuestico, pero no sabemos a futuro todas las enfermedades que le va a causar a ese niño también. Claro, eso se ve mucho en países como Estados Unidos, por ejemplo, donde niños y adolescentes suelen tener pues unas cifras de obesidad bastante altas. Doc, ahorita mencionábamos y me gustaría que profundizáramos sobre este tema con el nutricionista, sobre la relación que puede haber entre algunos diagnósticos de base y la obesidad, o cómo la obesidad puede generar el diagnóstico o viceversa. Hablo de temas como la diabetes, como la hipertensión, como los accidentes cerebrovasculares o cardiovasculares que los mencionaste hace un momento, porque muchas veces la gente no alcanza a dimensionar que no es solamente estar pasado de kilos, sino que eso se me puede transformar en otra cosa. Exacto, eso es súper importante porque en cuanto a enfermedades que ya tengamos de base que nos pueden ayudar a desarrollar obesidad, tenemos los problemas de la tiroides, la glándula que tenemos acá, que nos maneja todo el metabolismo. Cuando funciona bajito, nos propicia que aumentemos de peso fácilmente y tengamos obesidad. Y al contrario, cuando tenemos obesidad, incluso desde el sobrepeso, esto nos aumenta el riesgo de tener diabetes en un 44%, un 23% más riesgo de enfermedades cardíacas, o sea, hablamos infartos de corazón, la enfermedad cerebrovascular o como comúnmente la gente lo conoce como los derrames. Nos puede generar también problemas articulares e incluso, que de pronto las personas no lo creen, pero hasta en un 40% puede también propiciar el desarrollo de cáncer, sobre todo de cáncer de mama. Entonces son muchas las enfermedades las que causan. Y respiratorias también, doctora. La apnea del sueño, por ejemplo. Yo pesaba 130 kilos y yo no podía dormir. O sea, no podía dormir literalmente, es que me tocaba dormir casi que inclinado porque el tema de la respirada uno se ahogaba constantemente, entonces también. Y por ejemplo, ahora lo que mencionaba, sí es muy cierto que sobre todo en Estados Unidos hay mucha obesidad y desde pequeños, pero ya incluso en América Latina, por ejemplo, 60% de adultos tienen o sobrepeso u obesidad y el 35% de los niños. Aquí en Cali es aproximadamente el 53% de adultos, 35% de niños. Entonces, y no hay que esperar a que esos niños lleguen a la edad adulta para tener hipertensión, diabetes, sino que ya desde niños están presentando esa enfermedad. Gravísimas esas cifras, ¿no? Muy altas, doctora. Sí. Doctora Sandra, ¿y cuáles son esos sectores poblacionales más propensos o más afectados y por qué? Pues mira que eso es algo que se está estudiando porque hace muchos años se pensaba que la obesidad era una enfermedad de países o de sectores de ingresos altos, por el tema del sedentarismo, por el tema de la alimentación, pero ya ahorita cada vez en sectores de ingresos medios o hasta ingresos bajos se está viendo la obesidad. ¿Por qué? Porque hay malnutrición.
porque puede que coman mucho en ella, pero pues si come mucho, ¿qué? Pero como lo mencionaban ahorita con el nutricionista, son alimentos que no nutren, son ultraprocesados y alimentos que lo que están generando es obesidad. Y algo muy importante también a tener en cuenta es que a veces hay personas delgadas que dicen, no, pues yo no tengo sobrepeso, pero tienen barriguita. Y hay algo que también llamamos la obesidad abdominal, que es la medida del perímetro de la cintura. A veces puedo no tener un exceso de peso, pero si esa medida sobrepasa el estándar, ya estamos hablando también de obesidad abdominal y eso también me desarrolla diabetes, hipertensión, todo lo que ya mencionamos. Doctora, hay algo muy importante relacionado con esto. Ahorita Dani mencionaba los Estados Unidos. Somos muy enfáticos en esto que sucede en Norteamérica y es porque hay una cultura de comer en la calle, de la comida chatarra, también del nivel o el ritmo de vida ya que es tan acelerado que la gente quizá no tiene tiempo de preparar en casa o no tiene la costumbre. Pero hablemos de Colombia específicamente. No sé cuáles son esos factores sociales, económicos, culturales que pudieran influir en que estemos aumentando estas cifras de obesidad. Yo creo que hemos descubierto dos sin haberlo preguntado. Uno es que aquí tenemos la costumbre de pensar que uno entre más gordito más salud tiene desde pequeño y siento que esa... Y dos, también en el tema de comida y es que por lo general nosotros asumimos que el desayunar, almorzar o cenar trancado es sinónimo de abundancia. Entonces aquí que falte cualquier cosa menos la comida y entonces sirven un Everest de arroz. ¿Cómo funcionan esos otros factores que también es muy importante determinar? Porque si me hablas del económico, pues también habrá una influencia bastante grande, ¿no? Ahí, por ejemplo, aquí entre los factores que se ha visto es un conjunto de factores, ¿no? Porque a veces pensamos es solo la alimentación o es solo la actividad física, son factores importantes, pero más o menos entre el 50 y 58% de la obesidad aquí se ve a sedentarismo. Total inactividad física. Y no hablamos de estar una hora en el gimnasio, no. Y eso todo también quedó mucho desde pandemia, cuando que estuvimos en casa, quedó mucho de ahí. Y las personas, por ejemplo, que trabajan todo el día en un computador, que no se mueven, siempre la invitación es a estar activos. No tenemos que hacer una hora de ejercicio, pues así sea una rutina, obviamente de acuerdo a nuestro estado físico, 5 o 10 minutos en casa. El tema del sueño, a veces dejamos el sueño como durmió bien o no, pero yo puedo comer bien, puedo hacer ejercicio, pero si no duermo bien, también puedo aumentar de peso. Y lo que tú mencionas, que aquí es muy cultural de medio plato arroz, las verduras, una muestrica y un poquito de carne. Exacto. Y desde chiquitos, pues muchos fuimos criados así, o en restaurantes es así. O también hay la idea de que no, es que para comer sano eso es carísimo porque pues los que tienen los recursos, perfecto, pero pues basta con que, por ejemplo, en cada comida incluyamos verduras. En el desayuno el huevito normal y un tomate y una lechuguita. O sea, que vamos cambiando esos hábitos, que en eso no vamos a gastar una millonada, pero sí cambiar como el chip de es la alimentación consciente, que no necesariamente tenemos que ir a gastar muchísimo, sino saber con qué nos estamos alimentando, movernos y mantener un buen sueño también. Desaprender, Doc, finalmente. Exacto. Desaprender muchas cosas y qué bueno que pones el ejemplo de lo nutricional o lo saludable versus lo costoso, porque aquí en nuestra cocina de Tardes del Sol hemos puesto al servicio de nuestros televidentes una cantidad de recetas impresionantes donde cocinan cosas muy saludables con lo mismo que la gente habitualmente tiene en su casa, con lo que se merca habitualmente. Entonces, de pronto, por cultura o por rebeldía tal vez, no hacemos el uso adecuado de estos ingredientes. Hablemos de políticas públicas, Doc. Desde hace ya varios años se viene trabajando desde los gobiernos, principalmente pues de carácter nacional, desde el Ministerio de Salud, en, por ejemplo, la prohibición o la marcación de ciertos alimentos, y entonces uno ya ve que dice exceso en sodio, exceso en talco, exceso en azúcar, y entonces, claro, cuando uno no tiene por costumbre como leer la tabla de ingredientes, como nos decía ahora el Nutri, saber, o no tiene el conocimiento de que el primer ingrediente es lo que más tiene, el segundo y tal, pero le llega a uno un letrero a simple vista, pues presente, uno dice, bueno, pero ¿qué hay con el exceso en sodio o el exceso en azúcar? Hay esa educación, hablando por ejemplo de los colegios, se viene implementando a través de los PAE una alimentación más saludable. ¿Cómo estamos frente a políticas públicas desde esa primera infancia y hasta pues los adultos que vamos al supermercado o a donde sea y compramos nuestros alimentos? En Colombia hay muchas normas y rutas integrales de atención en salud que proveen todo lo que es promoción de la salud y prevención de la enfermedad en todos los cursos de vida.
Y aquí, por ejemplo, en Cali también hay una estrategia muy bonita que empezó ya hace bastante tiempo y es en las instituciones educativas, en algunos comedores comunitarios y otras entidades, no solo la educación a los niños, a los colegios, sino desde las cafeterías de esos colegios, porque a veces el dedo de queso, la empanada, bueno, muchas cosas que no son una alimentación saludable. Entonces sí se ha tratado de implementar, sobre todo empezando por esos entornos educativos, pero sí falta mucho aterrizar esas normas también de cara a nosotros como adultos. Y yo vuelvo a lo mismo del chip, porque muchas veces decimos, ay, sí hay que comer saludable, hay que hacer actividad física, le decimos a nuestros hijos, hagan esto, pero nosotros no damos el ejemplo. Entonces, lo importante también y sobre todo pensando que desde niños ya se está presentando esta problemática, pues darle el ejemplo desde casa con cosas sencillas para que eso ellos también lo puedan aplicar en sus colegios, hablando de jóvenes en las universidades también. Qué buena apreciación, Doc, y más para los que somos papás, porque en los colegios, bueno, gracias a Dios, ha cambiado mucho ese chip y entonces en los colegios tratan de la alimentación balanceada, manejar un tema de alimentación o de loncheras muy, pero muy equilibrado, tanto en la educación pública como en la educación privada, y ya el paquetico y el jugo de cajita va pasando a un lado sin afectar a las industrias que lo producen y sin meternos en ese campo que es otro tema, pero la gente ya se está haciendo más consciente. Muchas gracias, Doc. ¿Sabe por qué? Porque es muy importante el punto de vista del doctor, del nutricionista, pero también es muy, muy importante este punto de vista de la salud, de cómo funciona alrededor de, y de lo que usted decía, qué tanto le puede costar, basado en tratamientos y proyección a futuro, una persona obesa a un país o una nación. Muchas gracias, Doc. Siempre bienvenida por aquí. Buena energía, doctora, buena energía. Muchas gracias. Ya hemos aprendido, compañeros, desde el punto de vista de la alimentación y de la salud, ¿verdad? Nuestra compañera Fernanda Gómez, por si algo nos quedó sin solucionar, pues nos va a contar esas 5 cosas que no sabíamos acerca de la obesidad antes de recibir en nuestra sala a quien nos va a dar esos tipsitos para ponernos en forma. Si es que la obesidad está asomándose por la ventana o ya está dentro de la casa y ya le abrió la nevera y todo. Ya venimos. La obesidad no solo es cuestión de peso, también es una alerta de salud que está creciendo silenciosamente. Atento a estos 5 datos que te voy a dar sobre la obesidad que tú debes saber. Número 1. No solo es estética. La obesidad es una enfermedad crónica reconocida por la Organización Mundial de la Salud y aumenta el riesgo de diabetes, hipertensión y problemas del corazón. 2. No todo es comer mucho. Influyen el estrés, el sedentarismo, la falta de sueño y hasta factores genéticos. Número 3. También afecta a niños y adolescentes. El exceso de pantallas y la baja actividad física están disparando las cifras en los jóvenes. Número 4. Las dietas extremas no son la solución, no lo son. Bajar rápido sin acompañamiento médico puede afectar tu metabolismo y salud. Número 5. Los pequeños cambios sí funcionan. Caminar 30 minutos diarios, reducir bebidas azucaradas y mejorar hábitos poco a poco pueden marcar la diferencia. La obesidad no se trata de apariencia, se trata de salud y calidad de vida.